A comienzos del siglo IV a.C., tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323, el mundo antiguo entró en un nuevo amanecer y en una lenta caída. Este video nos transporta al periodo helenístico, una era de reinos fragmentados, de ciencia que se alzaba entre ruinas y de imperios que nacían bajo la sombra de un solo hombre. Pero esta no es una narración común. Aquí, la historia ha sido contada en poesía libre, como un río de palabras que busca no solo informar, sino conmover. En cada escena verás la esencia de una civilización que intentó, a través del arte, la filosofía y la memoria, resistir al paso del tiempo. La sombra de Alejandro, la caída de las polis y el ascenso de los imperios. Tras la muerte de Alejandro, el vasto imperio que él había forjado, que alguna vez pareció indomable, comenzó a resquebrajarse lentamente como un gigante herido cuyas extremidades se separan. La sombra del conquistador permanecía latente sobre los reinos nacientes que surgieron de sus cenizas como fragmentos dispersos de una gloria que ya no pertenecía a un solo hombre, sino que ahora era disputada por muchos. Sus generales, los diádocos, aquellos que una vez lucharon a su lado, se repartieron las tierras conquistadas, y con cada partición nacía una nueva ambición, un nuevo conflicto. Antígono, de quien surgirían los antigónidas, se apoderó de Macedonia y los Balcanes, pero las tierras griegas, bajo el peso de siglos de historia, se separaron, intentando recuperar una autonomía que ya no era más que un eco lejano. Más allá de las montañas griegas, en las fértiles tierras de Siria, Palestina y Mesopotamia, los seleucidas se alzaron como los nuevos dueños de esas tierras. Seleuco y Antíoco, nombres destinados a grabarse en las crónicas de la Biblia hebrea, lucharon por mantener su poder ante revueltas internas y las sombras del pasado que parecían envolverlos. Mientras tanto, en Egipto, los Ptolomeos construyeron un reino lleno de esplendor, donde Cleopatra, la última de su linaje, intentaría resistir el inexorable avance del tiempo y de la historia, pero sus esfuerzos serían como tratar de retener arena entre las manos. No eran solo las batallas y las intrigas políticas las que definían este mundo. En las bulliciosas calles de Alejandría, el saber florecía como nunca antes. Alejandro, en su incansable sed de expansión, fundó más de 20 ciudades, pero ninguna rivalizó en grandeza con Alejandría. Para el año 250 a.C., esta ciudad ya brillaba como un faro de conocimiento, hogar de 500.000 de almas. En el Museo de Alejandría, la Casa de las Musas, el saber se erigía en torno a sí mismo y los eruditos se dedicaban con devoción al estudio profundo de todas las ramas del conocimiento, separando la ciencia de las artes como quien rasga las fibras de una misma tela. El mundo del conocimiento alcanzó nuevas alturas. Euclides, con sus reglas de geometría, Arquímedes, con sus invenciones ingeniosas, y Aristarco, quien se atrevió a colocar al Sol en el centro del universo conocido, transformaron para siempre nuestra visión del cosmos. Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa para su tiempo, y Ptolomeo, siglos después, consolidaría todo ese saber astronómico en teorías que perdurarían por generaciones. Pero no solo la ciencia avanzaba, también la poesía y la comedia tomaban nuevas formas. Apolonio de Rodas escribió la historia de Jasón y los argonautas, una épica de aventuras y amor, donde la astucia de Medea, más que la fuerza bruta de Jasón, era lo que aseguraba la victoria. Los héroes ya no eran como Aquiles, ahora eran seres humanos más complejos, vulnerables. Menandro, el maestro de la comedia nueva, retrató en sus obras la vida cotidiana de las personas comunes, con sus alegrías, tragedias y pequeños triunfos. En sus manos, la comedia se convertía en un espejo de la sociedad helenística, alejada de la grandeza épica, pero llena de humanidad. Mientras la cultura florecía, las mentes inquietas del mundo helenístico buscaban nuevas formas de entender la existencia. En Atenas, bajo el pórtico pintado, Zenón enseñaba que el conocimiento era la clave de la virtud, que la virtud, a su vez, era el camino hacia la felicidad. El estoicismo, nacido de sus enseñanzas,
predicaba que la vida debía vivirse en armonía con la razón divina, aceptando con serenidad tanto el dolor como la muerte, a través de la apatía, no en el sentido de la indiferencia, sino de la superación del sufrimiento. Los estoicos encontraban la paz en un mundo de caos. Por otro lado, Epicuro, que también enseñaba en Atenas, ofrecía una vía distinta hacia la felicidad. Para él, la clave residía en evitar el dolor, tanto físico como emocional, y en renunciar a los deseos que traían sufrimiento. En su filosofía, la vida no era más que una combinación temporal de átomos, y la muerte no debía temerse, pues era sólo la disolución natural de esa combinación. Y mientras los ejércitos romanos avanzaban, conquistando uno a uno los reinos que Alejandro había dejado atrás, fue la cultura griega la que terminó conquistando a Roma. Aunque el poder político de Grecia se desvanecía, su legado cultural permaneció inquebrantable. Al final, cuando volvemos la mirada hacia esos tiempos remotos, comprendemos que la verdadera conquista de Alejandro no fue militar, sino cultural. Bajo su sombra nació un nuevo orden, un mundo donde la ciencia, la filosofía y la poesía florecieron como nunca antes. Un mundo que, fragmentado por las ambiciones humanas, nos dejó un legado inmortal que sigue resonando en los rincones más profundos.